Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un evento más de diálogos sostenibles. Yo soy Richard Lemán, el artífice de todos estos diálogos y de la exposición que podéis ver allí en el Ateneo. Voy a presentaros a Balbino Ferrero, que nos acompaña hoy. Balbino es reportero gráfico, fotógrafo, periodista, miembro de la Asociación Nacional de Reporteros de Prensa de hace 98. Y bueno, pues ha estado siempre vinculado a la cultura, haciendo reportaje de sociedad y de cultura, sobre todo de cultura, para diversas agencias de comunicación. Y bueno, desde el año 2014, bueno, pues se nos vino aquí a la zona rural, a Veguellina de Órbigo, y creó el Festival Luna de Cortos, el Festival Internacional de Cortometrajes del Órbigo, del cual es el director. Está en la 11ª edición y bueno, pues es un exponente claro de lo que hoy queremos comentar un poco, que es atraer la cultura al mundo rural. La cultura que, como sabéis, se nos ha ido mucho del mundo rural, aparte de otras cosas, pero sobre todo la cultura. Y Balbino es un claro exponente de esta intención de llevar la cultura al mundo rural. Así que os dejo con él, que nos va a presentar las películas que vamos a ver y después charlaremos un poco con él. Vale, gracias Richard. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver matices, porque yo soy de Veguellina de Órbigo, soy de León, o sea que no he venido así por casualidad, que regresé de repente a mi paisaje, a mi tierra y a mi pueblo. Como estaba ahí en stand-by un poquito, pues un poquito lo que mejor sé hacer, o por lo menos intento hacerlo bien, es pues eventos culturales, pero el evento que yo mejor podía trasladar a una zona rural era un festival de cine, y un festival de cine con todas las consecuencias, que es difícil llevarlo a una zona rural. No es lo mismo estar en León, en Valladolid, en fin, en cualquier ciudad que tiene 100.000 habitantes mínimo. Entonces por allí luchamos y tratamos, después de que hicimos el primer festival en 2014, pues en fin, lo hemos conseguido y llevamos 11 ediciones con esta que vamos a hacer este año, lo cual por ese lado orgulloso de que no se haya caído, que siga, porque al final siempre dependes un poco también del dinero público y privado para hacer un evento de estas características, ¿no? Tampoco es mucho, porque no es un festival porque nadie cobra un sueldo, ni yo ni nadie, o sea que tenemos ahí un poquito la cultura pues para ofrecerla al espectador gratuitamente. Pero bueno, os voy a contar las 4, después hablaremos, os voy a contar las películas que vamos a ver ahora, que son de la selección de cine rural, porque hay 4, 5, 6 categorías en el festival y hay una que está dedicada solamente a la parte rural. Entonces, de la selección de este año, por trabajar en el proyecto de Richard, cuando me dijo tienes que traer algo y tal, de rural, medio ambiente, en fin, naturaleza, eso. Son historias ficcionadas, pero son rurales, total, y tienen como tema de fondo el medio ambiente, la naturaleza, la despoblación, la vida de los pueblos, vamos. Entonces, os voy a decir los títulos, porque la primera película que vamos a ver se llama Agua en Zona Cero, que es un poco toca el tema de la crisis de Doñana, los cultivos de la fresa, un tema que está muy, digamos, de actualidad. La segunda película que vamos a ver es Petrichor, es una historia con un perro en medio del bosque, y cuando se incendia el bosque, pues las consecuencias que tiene para la naturaleza y en este caso para los animales, ¿no? Hay otra película que se llama Nana, que es una historia real sobre la vida, los sueños, las emociones, y es pues un poco el futuro que cuenta de los niños que viven en un valle en Cantabria a 2.000 metros de altitud y no tienen acceso a casi nada, ni escuela casi ni nada. Hay otra película que se llama Ida, que habla ya un poquito de lo que estamos en el proceso que estamos en las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, esos son 4 temas distintos, pero que engloban un poquito lo que Richard quería que trajésemos aquí con su proyecto. Y nada, agradecido como siempre al área de actividades de la Universidad de León,
que siempre ha puesto todos los años el festival. Hacemos aquí dos muestras de nuestro festival, de distintas, digamos, categorías, y que nos han tratado siempre muy bien. O sea que, y gracias a Richard por incluirnos al festival en el proyecto suyo de Afasia. Espero que lo disfrutéis. En total duran los 4 cortometrajes 43 minutos. O sea que tampoco os vais a aburrir, que uno dura 10, otro dura 11, otro dura 4, en fin. Que lo disfrutéis y ya después que acaben las películas, pues volvemos aquí a charlar un poco si nos apetece escucharnos. ¿Vale? Muchas gracias. Fresas y frutos rojos, los cultivos que más riqueza producen en Andalucía. Pero estos productos, que son muy demandados en Europa, requieren ingentes cantidades de agua. Evitar matar al planeta, y que fueron reprimidas violentamente por comandos de vigilantes tecnológicos. Las esperanzas de encontrar supervivientes se reducen cada día. Es posible que quedemos muy pocos de la especie que una vez dominó este mundo. Si escuchas esto, mantente fuerte. Quizás algún activista artificial haya sobrevivido y puedas utilizarle. El problema que tenemos entre manos, el problema climático, realmente, como yo hago alusión en la exposición, en la muestra, es un problema humano. Hay una serie de límites que dominan los científicos planetarios, y en los documentales ya se ven muchos de ellos que se han superado, ¿no? Pero bueno, os dejo como Albino que nos tiene que contar más cosas. No, bien, estupendo. Tú lo has explicado bien. A ver, el tema era elegir algunas películas de las que tenemos este año para la sección de Rural a competición, que trajesen, aportaran este tipo de temas, ¿no? Sobre todo medioambientales, naturaleza, en fin, en este caso casi todos son documentales, más o menos. En fin, que hay una diferencia entre lo que es la ficción y el documental, ¿no? Y yo creo que esto, de todos los que había, que pude elegir eran estos. No, yo creo que están muy bien traídos, porque, como os decía, yo creo que el problema es humano. Y además, desde el arte, que es lo que yo he intentado hacer con mi proyecto, transmitir este conocimiento, y el arte yo creo que es una buena herramienta porque apela a la emoción. Ya no solo el conocimiento, todos sabemos los problemas que hay, los científicos nos bombardean continuamente con todos los problemas que tenemos, pero desde el arte, desde el cine y desde los recursos plásticos que utilizo, la fotografía y las instalaciones, apelando a esas emociones que nos lleguen un poco más adentro y tengamos la capacidad no solo de entenderlo, sino también de actuar al respecto, ¿no? Sí, sobre eso que hablas del arte, pues mira, traía una frase que he cogido de un artista asturiano que se llama Rodrigo Cuevas, que dice: la agitación cultural en el mundo rural genera muchísima autoestima colectiva. Yo creo que es lo que hay que trasladar a partir de estos elementos, ¿no? En el mundo rural está claro que tiene multitud de problemas, ¿no? Pero no solo se necesitan inversiones, se necesitan muchas cosas para arreglar y para evitar esa despoblación que estamos sufriendo, sino también necesitamos esto que acabas de decir, la identidad, que la gente se sienta de su pueblo y que no se quiera ir de allí, claro. Claro, yo creo que la cultura es el medio más importante, porque las industrias ya sabemos lo que dejan. Entonces, lo único que podemos hacer es echar mano de la cultura. Yo he hecho mano de la cultura del cine, que tiene mensajes muy potentes en todos los aspectos, y no solamente en cuanto digamos, al medio ambiente, a la naturaleza, etcétera, sino también a la convivencia, a lo social. Hay temas sociales muy importantes que ocurren en los pueblos. De hecho, creo que hoy he leído un artículo sobre que la violencia de género, por ejemplo, poniendo el ejemplo, que en los pueblos parece que como que no existe y se ignora, ¿no? Y existe bien. Entonces, por desgracia, quiero decirte.
pero que esos conflictos sociales que se viven en las zonas rurales, en la ciudad apenas se conocen o les importa a la gente, a no ser que salga en un medio de comunicación cualquier conflicto que acaba en un crimen, en una historia ya mucho más dramática, ¿no? Por eso hay que acercar el mundo de la cultura insistentemente allí. Claro que hay que hacerlo, porque en la ciudad tenemos la ventaja de que podemos venir aquí, tener una sala estupenda para ver cine, para ver teatro, para ver un concierto. Allí no hay prácticamente nada. No hablo de... Habrá otros pueblos, o alguno como el mío, que tiene algo, pero no tiene todo. Pero es que hay pueblos que no tienen absolutamente nada, pero nada de nada. Entonces, bien, les lleva la Diputación de vez en cuando algunos títeres, alguna cosita, una vez al año, y bueno, pero eso es eso. Un poquito que creo que hay que adentrarse en ese mundo y potenciar la cultura al máximo. Ya sé que es una cuestión toda económica y bueno, y de habitantes, porque si vas a un pueblo que hay 20 habitantes, pues bueno, parece que no, pero tienen el mismo derecho que todos, porque oye, el dinero, los impuestos, los pocos que paguen, los pagan. Y entonces yo creo que en ese sentido... La cultura es un derecho reconocido en la Constitución, ¿no? Sí. Además. Bueno, y con respecto al cambio climático, yo creo que realmente el mundo rural y ha sido, y lo hemos perdido, es el guardián del territorio. Es el guardián de nuestros bosques. Hay un grave problema. Uno de los límites planetarios que antes os comentaba es el cambio de los usos del suelo, derivado de esta monetización continua que estamos haciendo de todo y de, como habéis visto en el documental, de que la gente ya no puede vivir de lo que tiene en el pueblo. Entonces, ahí hay otra situación que tenemos que intentar corregir y el pueblo debe seguir convirtiéndose pues, en ese guardián de los bosques, del territorio. Yo tengo 52 años y yo he vivido en un pueblo y la vida del pueblo no es como en la ciudad. Y bueno, seguramente muchos de vosotros sois de pueblo. Y yo iba a recoger renacuajos y yo qué sé, las situaciones son totalmente diferentes. Y ese respeto que hemos aprendido en los pueblos de la naturaleza es lo que hemos perdido. Si veis aquí, absoluto falta de respeto por el agua, porque se ha monetizado. Por ejemplo, en el primer documental hay mucho tema social incluido, evidentemente hay que arreglar los problemas sociales, pero van todas las palancas para solucionar este problema, están todas interconectadas. La crisis no es climática, como digo, es que es multifuncional, por así decirlo. Es una crisis humana, es una crisis de nuestros valores. Tenemos que empezar arreglando algo y ese algo se arregla en base al respeto y el respeto de todo, de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza y tenemos que empezar a respetar a la naturaleza y a nosotros mismos para intentar que esto funcione. Sí, es una crisis social también. Es climática o medioambiental o como quieras llamarlo, pero básicamente es social. En los pueblos hay una crisis social y bueno, si hay un mercado como hemos visto en lo de Doñana con el agua, pues en fin, es el epicentro del desarrollo, que estamos desarrollados, pero no tanto como parece, porque tratamos a los seres humanos, pues, en fin, no como personas, sino como mercancía. Los científicos que denominaron al inicio de la sociedad de consumo la gran aceleración, que si vais a la exposición veis una instalación con un código de barras, que es cuando se mercantiliza todo, se empieza a mercantilizar todo. De ahí viene, hemos mercantilizado hasta el recurso humano, nos hemos mercantilizado unos a otros, desgraciadamente. Entonces, pues todo parte de lo... Es muy difícil la situación, pero desde luego conseguir... yo soy artista y Balbino es director de un festival, pero conseguir también reducir o por lo menos o devolver la gente a los pueblos, como pasó en la pandemia, por ejemplo, pues sería una buena situación para el planeta. Sí, bueno, esa circunstancia, a ver, en un momento determinado parecía que todo el mundo iba a volver al pueblo, pero yo no he visto que hayan vuelto tantos.
algunos que tienen un trabajo estupendo y trabajan desde casa con un ordenador, en fin, lo han podido hacer, pero en general no pueden, porque vivir en las necesidades que tienen creadas en una ciudad son tan grandes que difícilmente se pueden adaptar al medio rural. Y ojalá fuera, no es que vengan todos, porque si vienen todos al final acaban con el pueblo. O sea, que es así. Eso también. Es mejor que vengan un poquito poco a poco y los buenos. Es como si vamos todos al bosque, no acabamos con el bosque. Eso, pero sí. Bueno, mira, con respecto a eso incluso es que todo el tema del cambio climático es hasta injusto con la gente de los pueblos. Es como el cambio climático, toda esta situación que los científicos, la nueva era geológica han llamado antropoceno, porque es el hombre, esa nueva era geológica. La que teníamos antes era el Holoceno, donde las estaciones estaban perfectamente definidas. Y ahora estamos en esta otra que los científicos la denominan antropoceno, porque es el hombre el principal actor y el principal factor geológico que modifica el clima y todos los problemas planetarios. Que no debería llamarse antropoceno, sino primer mundoceno, por así decirlo, porque es el primer mundo el que ha creado. Y si con respecto al mundo rural, todavía es peor. O sea, el mundo rural tiene mucho menos culpa de los problemas ambientales que la ciudad. El principal problema es el desvío de la población a la ciudad, la concentración de poblaciones en la ciudad, de población en las ciudades, que genera que la ciudad es interminable la necesidad de energía que necesita y de productos y de todo tipo de cosas. Otro de los límites planetarios es el tema de plásticos. Yo vivía en el pueblo. Yo iba a la tienda, me mandaba mi madre y llevaba allí el chopper y me daban un papel de estraza y ya está. No había envases. O me iba a la lechería, yo todavía viví eso, a por la leche. Muchos de vosotros lo viviríais. Eso, lo que llaman economía circular, estaba más que inventado. Allí no se tiraba nada. Y ahora a todo el mundo se llena la boca, economía circular, economía circular. Oye, pues hacer lo que tengáis que hacer, los que tengan las responsabilidades, para tratar que la población devolverla a los pueblos, que puedan vivir en los pueblos, o podamos vivir en los pueblos. La gente se fija mucho últimamente, sobre todo los directores jóvenes, porque la mayoría de las personas que hacen estas películas son gente muy joven, pero ya entienden cómo funciona el mundo rural y cuentan historias del mundo rural, conflictos del mundo rural, y porque ellos vienen de allí, muchos, probablemente muchos, como dices tú, vienen de allí del mundo rural. Yo también vengo del mundo rural y viví 40 años en una ciudad. Pero conocía a muchísima gente que eran de un pueblo, de un pueblo de aquí, de 3 habitantes, de 20, de 100, de 1000, ¿no? Y por eso los temas del cine están muy centrados últimamente en las cuestiones rurales y todo lo que le afecta a estos espacios y las personas que viven en esos espacios. O sea que yo creo que el arte es que debe ser eso, debe ser el altavoz de esa gente que no tiene voz, y tiene que ser una manera de ponerles voz y que ver qué es lo que está pasando para intentar mejorar después, claro. Sí, incluso verás alguna película, pero ya no hablo de un cortometraje, hablo de las películas que se hacen. Probablemente hay un conflicto por ejemplo, una pareja que vive en una ciudad, en una capital. Ese conflicto se traslada porque el otro estaba en un pueblo y el conflicto se traslada al pueblo. Porque si los padres o los suegros o los primos o los parientes, o sea que todo está unido, está interconectado. Y la ciudad, en fin, está interconectada con el mundo rural de esa forma, ¿no? Aunque parezca que no, pero sí está conectada. Lo que pasa es que cuando vamos al cine y vemos una película estupenda y con efectos especiales y demás, pues no vemos lo que hay del trasfondo ese, que es la historia que están contando, ¿no? Pero pertenecen parte al mundo rural y a la ciudad, claro, por supuesto. Y es lo que nosotros tenemos con el festival. Tratamos de llevar esa fórmula que la gente de un pueblo se vea identificada también, ¿no? Que se vea identificada en los personajes. Bueno, esto es un pequeño detalle por participar en los diálogos sostenibles, ¿vale? En mi nombre propio, de la Universidad de León, del área de actividades culturales y del Ayuntamiento, que también ha colaborado. Muchas gracias.